Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la visita a nuestro programa de don Eduardo Ruiz, por ejemplo. Don Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Ricardo. Muchas gracias y a todos los oyentes. Bien. Don Fernando Llopis, lo mismo, don Fernando, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días y aprovecho para en público felicitar a don Eduardo, que ayer creo fue cumpleaños y Ayer. santo. No, su santo, Santo, onomástico. Cumpleaños aún no, pero santos sí, muchas santo, gracias. San Eduardo, sí. No cumple, él solamente cumple cada cuatro años. Y muy buenos días, don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista del periódico en la red Libertad Digital. Muy buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos y me sumo a la felicitación por el santo de don Eduardo. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues iniciamos la tertulia. Bueno, no podría ser menos, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando la corrupción de este gobierno? Empezó por el caso Coldo, ahora ya yo creo ya Aldama está en prisión. Yo creo que se están concatenando un montón de cosas y hacen que con vasos comunicantes, el tema de las mascarillas y tal, en fin, un compendio importante que desemboca en, y yo creo que desemboca, posiblemente pueda desembocar, presuntamente pueda desembocar en el número uno, y el número uno no es más que Pedro Sánchez. Bueno, más si cabe, ahora Feijóo se querella contra el Partido Socialista por financiación ilegal y exige la dimisión de Sánchez. Quizás, y ustedes se acordarán de la célebre váyase, señor. Pues ahora tiene que, empezamos en el momento del váyase, señor Sánchez. Pero bueno, yo creo que este personaje, como ya lo tenemos bastante calado, no se va ni con agua caliente, ¿no? En cualquier caso, para ello están nuestros tertulianos que nos van a arrojar luz sobre todo el, el fango, digo, el fango de este gobierno. Así que iniciamos la tertulia con la intervención de don Guillermo, para que desde el punto de vista de don Guillermo de Upuy y más allá, incluso si lo quiere hacer de libertad digital, ¿qué opina de todo el mare magnum de corrupción que se está acumulando ya en el Partido Socialista y en todas las terminales, digamos, eh, del partido? Porque los tentáculos, por decirlo así. Adelante, don Guillermo. Bueno, yo empezaría por la corrupción ideológica, porque esta semana ha tenido un peso específico el tema del cambio legislativo por el cual va a haber una reducción de penas, que era una vieja reivindicación de los militantes de ETA, para que los años pasados en prisión en Francia por otras causas judiciales que computaran como el máximo, el cumplimiento de penas por los que han sido juzgados en España, ¿no? Y ha sido una maniobra en la que ciertamente hay que denunciar la irresponsabilidad del Partido Popular y de Vox de no haber hecho un seguimiento del trámite parlamentario de este proyecto de ley, en el que inicialmente, es cierto, no se incluía esa, esa cláusula, pero que durante el trámite parlamentario, de forma artera, los bilduetarras y el gobierno colaron a través de Sumar una, una cláusula que permitía reducir el cumplimiento de las condenas a gente, pues, a más de 40 etarras, entre ellos gente tan sanguinaria como Chapote o como Cantauri. eh, y ha sido para mí una cosa de las cosas más escandalosas que han pasado en los últimos tiempos. Es decir, el grado de degradación y de degeneración del gobierno español, que había prometido a las víctimas que eso se iba a producir, pues lo han metido y además de una forma lo han colado de manera eh, oculta y sin claridad, en lo que en principio era una transposición de legislación europea por intercambio de información de antecedentes penales de países miembros de la Unión, y de manera entera lo han metido esta bomba que ha hecho, en fin, a las asociaciones de víctimas llevarse las manos a la cabeza, ¿no?
Y luego, junto con esa corrupción ideológica, esa falta de principios del señor Sánchez, que con tal de mantenerse en el poder, pues pacta con los herederos de Batasuna estos cambios legislativos, incluso está pactando con él la nueva ley de seguridad. Eso es ya el colmo del surrealismo, ¿no? Que la seguridad, la nueva ley de seguridad en España sea el fruto de un acuerdo entre el brazo político de una organización terrorista junto con el gobierno. Eso indica algo que es muy grave, que es la corrupción ideológica, que a veces es incluso más preocupante que la corrupción de simplemente de la gente que roba o que se mete el dinero en el bolsillo, por ser muy grave. Y luego el otro aspecto de la semana ha sido efectivamente los informes de la Guardia Civil con el tema de Coldo, pues ahora lo podríamos desarrollar, pero bueno, que todo también pasa por Sánchez. Como sea el ex número 2 del gobierno, Ábalos, con conocimiento de causa por parte del presidente del gobierno, pues estuvieron trapichando con el tema el salvamento con dinero público de una línea, unas aerolíneas y luego también el famoso y todavía no esclarecido viaje de la número 2 de Maduro, Delsi, a Barajas. Parece ser que paga con un montón de maletas para comprar o vender oro. Es decir, todo un montaje de corrupción por la que parece ser que este domingo anuncia el Partido Popular que hoy lunes iba a presentar el Partido Popular una demanda por una querella por financiación ilegal. Pero bueno, ahí está Sánchez esperando como si no fuera con él. Don Eduardo, tu visión así a bote pronto, después desarrollamos los temas. Adelante, don Eduardo. Se ha silenciado. Perdón, sí. Por empezar un poco por el principio que ha comentado Guillermo, el tema del grave error que cometieron el PP y Vox en el Congreso de de votar a favor de un proyecto de ley o de abstenerse. No, se votó a favor, fue unánime. Esta enmienda que incluía esta enmienda que rebajaba las penas a los terroristas y tal. Bueno, yo creo que hay que decir que, en primer lugar, lo grave efectivamente es este error que se ha cometido, pero lo verdaderamente grave es el hecho de que el socialismo desde el gobierno impulse este tipo de maniobras, ¿no? Es que eso sí que es grave de verdad. Un error, bien, un error se puede cometer en política, pero lo otro no es un error. Y que el gobierno del PSOE encima acuse al PP de que no sabe lo que vota, o al PP o a Vox, de que no sabe lo que vota, de que son incompetentes, de que tal y que es igual, cuando ellos están impulsando desde el gobierno la liberación de terroristas y de asesinos, es que eso no tiene un pase. Es que eso, decía don Guillermo, es corrupción ideológica. Yo creo que es más aún, es corrupción moral. Es que es inmoral que un gobierno de España, que ha sido siempre el defensor de los derechos y libertades de los españoles, o debería serlo, y el que combatió, incluso en alguna época de forma ilegal con los famosos GAL, a los terroristas de ETA, que ahora permita que salgan de estos a la calle de rositas, es decir, cumpliendo menos pena de la que le correspondería cumplir si se aplicasen las leyes con normalidad. Y bueno, y se escuda mucho en que efectivamente que es una transposición de la directiva europea, pero es que esto no es así. Es que yo he sido testigo, yo cuando he sido diputado, he sido testigo de cómo este gobierno y la anterior legislatura, que era el mismo, pero con otros socios, cómo transponían las directivas europeas. Es que no hay una obligación de transponer una directiva europea calcando al pie de la letra exactamente lo que dice la directiva. No lo hay. Es decir, cada gobierno puede interpretarla como quiera. Y de hecho, este gobierno es lo que hace y se inventa cosas que la directiva no recoge y sigue escudándose en que está cumpliendo con el derecho comunitario. Y no es verdad. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser ponente en una ley que transponía supuestamente una directiva, que era la directiva de denunciantes de corrupción. Y esta directiva se transpuso de una manera absolutamente invasiva, porque ampliaba muchísimo su concepto. Si la directiva europea decía que había que proteger al denunciante de corrupción de delitos, el gobierno, al transponer la norma estatal,
lo que hizo fue ampliar el ámbito de protección de denunciantes incluso a cuestiones ideológicas y administrativas. O sea, creó una policía política de pensamiento. Es que es gravísimo. Y decía que no, que estaba transponiendo la directiva. Y eso era falso. La estaba transponiendo en parte, pero la otra parte era inventiva del gobierno. Y es lo que hace con todo este gobierno. Entonces, en este caso concretamente, esa famosa enmienda, si no recuerdo mal, en el Congreso lo que ocurría cuando había enmiendas, había dos momentos para presentar enmiendas. Una, en la comisión, que en este caso era la Comisión de Justicia, donde se incluían todas las enmiendas, se votaban una a una o en conjunto, y luego se votaba la ponencia. Y había un momento previo a la votación en el Congreso, en el pleno del Congreso, en el que los grupos también podían presentar enmiendas sobre la marcha. Y claro, es verdad que ese tipo de enmiendas sobre la marcha son muy puñeteras, porque es que el diputado se encuentra en la enmienda, de pronto le reparten una fotocopia en el escaño, que prácticamente tiene 10 minutos para poder verla, no tiene capacidad de estudiar muy bien de qué se trata, porque no tiene ahí mismo, hombre, tiene el teléfono móvil, pero en fin, es complicado estudiar ahí en el escaño a qué se refiere la enmienda, sobre todo en este caso cuando es una enmienda trampa, que hace referencia a otra ley que no tiene nada que ver. En fin, es difícil, ¿eh? Es difícil la situación de un diputado en ese momento porque está bastante indefenso. Pero bueno, también es verdad que los grupos parlamentarios tienen sus oficinas técnicas. Claro. Y oye, el portavoz del grupo hace una fotocopia o hace una foto con el móvil al documento que le pasan, y los técnicos que tienen los grupos, que en el Partido Popular creo que tienen algo así como 100 o más, pues oye, que los estudien, que para eso están, aunque sean 10 minutos, oye, que se pongan 20 de ellos a trabajar a destajo. En fin, yo creo que es difícil, yo reconozco que es verdad que es una situación complicada para un diputado, pero tienen equipo para hacerlo. Y bueno, pues como he dicho, vuelvo al principio. Error es grave, pero más grave es que el gobierno, mucho más, que el gobierno, un gobierno supuestamente democrático, impulse beneficios para terroristas y asesinos. Yo, si me permitís mi opinión, Sí, adelante, don Fernando. no, para mí hay una cosa muy clara. Es decir, evidentemente, el que lo hace mal o el que hace la propuesta mal es el gobierno, pero es que ya sabemos qué gobierno tenemos. Ya sabemos con quién está pactando el gobierno. Es decir, yo ahora mismo no confío en el gobierno. Yo hasta ahora más o menos tenía ciertas esperanzas, cada día menos, que la oposición podía hacer una oposición sensata. Comprendo perfectamente a don Eduardo, porque yo he estado en situaciones parecidas en las Cortes Valencianas, no a nivel de Cortes Generales, no sé, me imagino que sea un funcionamiento en muchos casos similar, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, de Vox y del PP? Pues que don Eduardo, que era un diputado brillante y que sabía las cosas que se tenían que hacer, está en su casa mientras una cuadrilla, una cuadrilla de lo que ustedes piensen, lo que quieran, están allí en el Congreso. Porque saben lo que pasa, Y me parece muy... mira, hay una cosa que para mí es importante. Los votantes de derechas no somos igual que los votantes de izquierdas. Y si alguien eso no lo ha aprendido, desde 1978 es que no se mira la historia. Es decir, el votante de izquierdas ha votado a Felipe González hasta el último momento, aflorando casos de corrupción, crisis económica y da igual. A Zapatero, bueno, Aznar ganó con mayoría relativa. Ojo, después de no sé cuántas elecciones, crisis, etcétera. Zapatero lo tumba una crisis económica. Si no, no gana Mariano Rajoy. Es decir, vamos a ver, el votante socialista está, es decir, en Andalucía, con toda la corrupción de los ERE, seguían ganando una y otra vez y tuvo que darse una triple entente con un Vox creciendo, Ciudadanos creciendo y un PP medio aguantando para quitar el poder después de 40 años de corrupción. Y entonces, yo lo que digo es, una cosa de presos, sabiendo los pactos de Bildu y el PSOE, no hace falta ser Churchill, ni Adenauer, ni Kennedy para saber que te la pueden colar desde fuera. Es decir, yo entiendo lo que dice don Eduardo, muy bien. 1. 2. Si te cuelan una enmienda en el último minuto que no ves clara, por defecto, con los piratas estos, le dices, o me la dejas que me la estudie o voto que no. Y ya está, se ha acabado. Y además, una cosa es la enmienda y después está ya, una vez con la enmienda aceptada, tienes que votar la ley y votaron los dos a favor. Y para mí es lo más importante y lo más vergonzoso. Yo vi
el pleno del día, no sé, 1 o 2 días después, haciendo un numerito con Maribar Blanco, que la tienen escondida, le hacen el paseillo, el otro mostrando fotos, haciendo el más absoluto ridículo por una comparecencia por tema de inmigración y la comparación. Mire, yo le digo una cosa, el Partido Popular y Vox hubiesen cerrado dignamente esto si hubiesen cesado a los portavoces de las comisiones de justicia. Y está, cesar no quiere decir que pierdan el acta, no, no, no. Es que lo quiten de esa comisión, lo quiten la portavocía y lo manden, pues que se quede de diputado raso hasta que vuelva a recuperar. El problema que hay es que la sensación que nos queda a nosotros es que gente brillante como don Eduardo no están allí y hay otra gente que yo creo que no vale lo mismo y están allí. Y al final es la sensación que tenemos cada día más es que tanto Santiago Abascal como Feijóo no se han rodeado de lo mejor que tienen. Y es la sensación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando no te rodeas de lo mejor que tienen? Pues si tienes a los buenos jugadores en la grada y tienes a los enchufados jugando el partido, lo normal es que lo pierdas. Y cuando lo pierdes y juegas mal, lo normal es que hagas algo. Y lo vergonzoso es que no han tomado ninguna medida sobre una de las mayores cagadas parlamentarias de los últimos años. Ninguna medida. Siguen presidiendo los mismos la Comisión de Justicia, salvo que me corrijan ustedes. No, al final no se tomó ninguna medida disciplinada. Se barajó la posibilidad efectivamente de cesar a los portavoces, que yo creo que, como apuntaba don Fernando, se debería haber hecho, como que se entendió, y en parte también es cierto, que fue un error colectivo, en el sentido de que todos los diputados, desde el señor Abascal hasta el último diputado, pues votaron No, sin... ahí no estoy de acuerdo con usted, don Guillermo, porque yo, por ejemplo, y don Eduardo, corrígeme si me equivoco, es decir, llega un momento que tú te fías de tus diputados responsables de la Sí, no, comisión. no, sí estoy de acuerdo en que se tenía que haber tomado esa medida disciplinaria, pero claro, tampoco podían hacer mucha sangre porque, bueno, fueron todos. Es que, vamos a ver, hay una cosa que cantaba, ya no solo que del gobierno no te tienes que fiar, es que además tenía el aval de Bildu. Entonces, es decir, ¿qué estamos haciendo mal Claro. para apoyar algo que cuenta con el voto favorable del brazo político de ETA en algo que es de temas de seguridad y en el tema de justicia? Entonces, eso sí que yo reconozco que la enmienda fue de lo más artero y que se le podía colar porque se añade y se dice, se suprime la disposición adicional única de la ley 7/2014. Entonces, es lo que apuntaba un poquito don Eduardo. Claro, ahí en ese momento lo que tienes que hacer es irte a otra ley para, oye, esto que se suprime, que parece que es como irte a la otra ley y buscar esa disposición única que precisamente venía a decir que no se computará en ningún caso Pero por como eso te digo cumplimiento que de la tendrás que pena. mirarlo, que para eso Claro, lo tiene... tienen que mirar. No, sí, vamos a ver. El error es evidente, don Fernando. Ahí no busquemos polémica donde no la hay. Estamos todos de acuerdo. ¿Eh? Lo que sí que quiero decir es que eso, además, hablaban de transposición. Han vendido un poco el relato de que no ha habido rebaja de penas, o que esto es una acomodación del derecho comunitario. Es mentira. Pero si esa disposición que han suprimido tuvo el aval del Tribunal de Estrasburgo, porque la recurrieron los etarras. Es decir, antes, esto si tú coges el asunto con perspectiva, quien primero lo pone ya no es Bildu, es la propia ETA. Son los militantes de ETA los que hacen una proposición, un recurso a Estrasburgo, precisamente reivindicando que el cumplimiento de penas. O sea, esto no es que sea una reivindicación de la propia ETA, de los propios militantes de ETA. Lo que pasa es que, evidentemente, pues su brazo político lo lleva y lo negocia con el gobierno y para disimular se lo endosan a sumar, como ha ocurrido otras veces. Pero eso no quita la falta de responsabilidad invigilando de los portavoces que tienen que estar metidos en el asunto y con todas las señales de alarma encendidas, porque ellos sí, hay que votar a favor, no pasa nada. Yo no juzgo el mensaje en función del mensajero. Si a mí el año que viene se propone una rebaja de impuestos y Bildu vota a favor, yo no tendré ningún empacho en votar junto con Bildu a favor de la rebaja de impuestos. Es decir, no juzgo Sí, el sí, pero mensaje en aún función así del mensajero. mirarías la ley Pero lo que 3 sí que es veces por si las importante saber, moscas. Claro, es que tienes que sospechar, Claro. porque en una cuestión de seguridad, pues, ¿qué coño hace Bildu apoyando esto? Aquí hay gato encerrado. Eso es lo que
lo que faltó. Bueno, Pero aún así, lo que tampoco podemos es cambiar el juicio moral del asunto, porque como muy bien apuntaba don Eduardo, una cuestión son los errores, una cosa es la negligencia, la falta de diligencia, y otra cosa es el engaño. Es decir, una cosa es el juicio moral que tiene la persona que por falta de diligencia cae en el error o cae en el engaño, no merece el mismo juicio moral que el que diseña el engaño y el que hace el engaño para favorecer a los etarras. Entonces, claro, desde ese punto de vista, por muy incompetentes que hayan sido los representantes de Vox y el Partido Popular, no se puede comparar moralmente con la actitud de un partido socialista que incluso ahora, cuando ya se ha destapado, porque no nos engañemos, esto se va a prosperar no porque Vox y el PP lo apoyaran. Primero, porque aunque no lo hubieran apoyado, el gobierno tenía mayoría. Y segundo, porque aún ahora estamos a tiempo de que el gobierno retirara esto, que es el único que lo puede retirar. Y no lo quiere retirar, ya cuando se sabe todo lo que significa. Entonces, el juicio moral no puede ser equivalente y no podemos estar hablando de los errores de Vox y del PP con el mismo nivel de censura o de crítica que los sinvergüenzas que están actuando como delincuentes a favor de los delincuentes. Es decir, hay un plano moral completamente distinto, insisto, por muy incompetente y muy negligente que hayan sido y mucha responsabilidad tengan en vigilando los principales partidos de la oposición. Pero lo que dice don Eduardo es cierto, es decir, moralmente el juicio es este gobierno, vamos, es impresentable, es que es impresentable desde mi punto de vista. Yo quiero, por supuesto, agradecer la loa pública que ha hecho don Fernando de mí, que seguro que es absolutamente inmerecida, pero en fin, se lo agradezco muchísimo por el cariño que me tiene. Pero, a ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el Pleno del Congreso se votó la enmienda sola, que si no recuerdo mal, que a lo mejor estoy equivocado, pero creo que la enmienda no era de Bildu, era de Sumar, creo. Era de Sumar. Era de Sumar. Aún lo hicieron Bien. más artero, porque Claro, lo pactan claro. que esto lo presente Sumar para no levantar la liebre. Efectivamente. Entonces, la enmienda se votó en contra, lógicamente salió porque tenía mayoría, y luego lo que se votó a favor fue el conjunto del proyecto, que ya venía con la enmienda incorporada, y el conjunto del proyecto en sí, lógicamente esa enmienda era vomitiva, pero el proyecto en sí, al menos la parte esencial del proyecto, hacía referencia a la comunicación de condenas entre los países de la Unión Europea. Eso estaba bien, es decir, la parte nuclear del proyecto estaba bien, pero claro, el problema es como todo lo que hacen socialistas y comunistas, que todo está pues con trampa. Siempre te dejan al final alguna disposición adicional o alguna cosilla que es vomitiva, asquerosa, en algún texto que tiene algún sentido y que puede ser lógico, ¿no? Con lo cual, en fin, terrorífico. Y por otra parte, yo quiero también informar un poco a los oyentes cómo funciona una comisión en ponencia. En una comisión, por ejemplo, como la de Justicia, que es la que debatió este proyecto de ley, cada grupo parlamentario designa a unos ponentes que salen del grupo parlamentario y que pueden ser parte de la comisión o no. Es decir, pueden ser miembros de la Comisión de Justicia o miembros de otra comisión que, por ejemplo, son expertos en la materia. Bueno, en este caso, los que estaban por parte de Vox, pues eran gente, algunos eran de la comisión y otros no. Entonces, el portavoz de la Comisión de Justicia, por ejemplo, en este caso, pues de un partido político, pues es posible que no tenga el control sobre la ponencia ni sobre lo que hacen, porque aunque efectivamente el marco de esa actuación es su comisión de la que él es portavoz, esa ponencia, él no es el portavoz, él no la controla, la controla un ponente que ha designado el grupo parlamentario, ni siquiera lo designa él. Entonces, es muy complicado exigir responsabilidad a un portavoz, porque no tiene nada que ver. O al de la ponencia. Ahí sí, efectivamente. A una persona, ahí es decir, sí. o a los Ahí asesores. Sí. Claro, es decir, ahí efectivamente hay varios filtros que los grupos parlamentarios tienen. En primer lugar, es por supuesto el trabajo del ponente, del diputado ponente que estudia ese proyecto de ley, que lógicamente, pues en fin, tiene sus capacidades cada uno, porque no le puedes pedir a todos los diputados que sean juristas o que sean economistas si les cae un texto de quiebra de empresas o de lo que sea. No, lógicamente no todos pueden afrontar esto con solvencia. Y luego está el trabajo que realizan los asistentes y las oficinas técnicas de los grupos parlamentarios, que son realmente los que al final también repasan los detalles del proyecto de ley y le buscan las aristas
y las cosas que puedan ser fraudulentas, ¿no? O contrarias a la ideología de cada grupo. Entonces, ahí, efectivamente, en ese triple control, partiendo de que lo más importante es la labor de los asistentes y la oficina técnica, pues ahí sí se falló, evidentemente. Entonces, ¿el ponente es responsable? Sí, pero hasta cierto punto. Porque un partido político puede tener gente cualificada o no tenerla. Imaginemos, claro, decir, ¿qué gente cualificada tiene Podemos? ¿Qué gente cualificada tiene el PSOE? Incluso el PP. ¿Qué gente cualificada tiene? Yo lo he visto. Entonces, Sí, pero don Eduardo, es que eso es lo que nos preocupa a nosotros, a mí personalmente como ciudadano, es cuando partidos que tienen una gran cantidad de militantes, afiliados, etcétera, etcétera, al final no ves a los mejores donde toca. Y eso es lo que claro. a mí eso es lo que me preocupa. A mí, como ciudadano de a pie, ahora mismo, a mí lo que me preocupa. Es decir, vamos a ver, el ejemplo que ponemos. Si en la selección española de fútbol, en vez de jugar pretendidamente los mejores, que podemos discutir si uno es mejor, eso, es decir, todos tendríamos nuestros 11, pero si al final vemos que juega el primo del presidente de la federación, el amigo de Pedro Sánchez, el hijo de Aldama, juega en la selección española, dices, Se lleva el hemos balón. perdido 6-0, por algo será. Es Aldama decir, se lleva el a mí lo balón. que, no A sé, ver, a mí lo que me preocupa a mí lo que me preocupa es cuando en una cosa tan sangrante y de la que muchas personas hemos hecho bandera, que es la lucha contra el terrorismo, es decir, yo pensaba que si el portavoz de Vox o el del PP se hubiesen dado cuenta, el día que se vota esa leyenda salir y en vez de votar a favor y tonto, decir, señores, ustedes van a liberar a Chapote. Ese es el día, esa es la caña que te dan. Y es que no están aprovechándolo, yo creo. a ver, Independientemente de decir, ¿quién lo ha hecho don mal? El Fernando, PSOE, sí. sí, yo entiendo el razonamiento que hace, pero hay que tener en cuenta una cosa. Teóricamente, el Congreso, el Senado, los parlamentos regionales, lo que sea, tienen que ser un reflejo de lo que es la sociedad que representan. Entonces, es muy posible, claro, que haya No, diputados no, porque la selección española de fútbol no es un reflejo de sí, pero nosotros. es que esto no es No, la selección no, española, pues esto no, es es que la yo, no, representación de la soberanía nacional, no estoy de acuerdo, don a la cual Eduardo. puede No llegar estoy de un acuerdo. obrero, un panadero, un fontanero o un No, pues no jurista. estoy de acuerdo. Yo no estoy de Pero acuerdo. es que es así, es que, a Y es que ver, habrá y es que habrá panaderos con experiencia y panaderos sin experiencia. sí, Y pero habrá ponga usted un juristas con panadero, ponga usted un panadero a estudiar como ponente Sí, un pero es que proyecto de quiero ley de pensar, transposición escúcheme, directiva que europea. abogados hay muchos y buenos hay. Y después hay una cosa que encima voy más le digo. Después, si tus asesores, si no hay ningún, de todo el ejército de Ahí, asesores, que se da ahí. cuenta de esto, ni de los ponentes, ni de los diputados, es decir, es que el diputado cobra 95.000 euros. Eduardo, tenemos que poner a los mejores. Es mi forma de verlo. Sí, a ver, pero eso es un poco que yo no discuto que pueda decir que lleve razón en parte, ¿no? Pero claro, es que al final, es decir, la gente que no tiene estudios no podría ser representante política, porque claro, no Yo no tendría puedo ser capacidad. cirujano, yo no puedo ser cirujano porque no tengo estudios de medicina. O Sí, sea, pero es que no es lo mismo. ni me Es que gustaría que tengamos me claro, operase usted. A lo mejor usted, que me hiciera un informe claro, jurídico, sí, pero que me operase usted, no. ya. Pues es que el problema es que el Congreso representa al pueblo español y por Pues tanto, en ese sentido, yo no a lo estoy de mejor, acuerdo. a lo mejor lo que pasa es que está demasiado sobre representada una parte de la población y no otra. Eso también puede ocurrir. Pero bueno, la realidad es que en teoría todos los españoles tienen el mismo derecho, tengan estudios o Sí, no, sí, o tengan pero bueno, cualificación hasta ese pero Bueno, grado. ¿cuántos no, diputados hay? Sí, ya, muchos. 350. Claro, pues ya está. que bueno, en cualquier caso, esto es una cuestión que se nos escapa y es un dilema de hace mucho tiempo ya, no es nuevo. Lo que sí que quería es preguntaros qué incidencia puede tener. Vamos a ver, la justicia ahora mismo es la que rodea los presuntos, que ya no hablo de uno, sino de varios temas de corrupción al número uno, al señor Sánchez, porque claro, sus socios van a socorrerlo, porque sin Sánchez yo no soy Claro. nadie, como diría aquel, ¿no? Es decir, quizás la justicia sea nuestro último... ¿Me permite una eh, cosa, don sí, Ricardo? Yo sí, no sé, usted que es veterano como yo, o sea, don Eduardo es más joven que nosotros y es un sí. chavalín, un chaval. Pero, No, bueno, y don Guillermo también Quisiera era un yo. veterano, ¿eh? Digo Que que los ese no le veteranos- escape. No, pero lo que quiero decir es, yo no sé si ustedes se acuerdan que en la época de Felipe González estaba la famosa El Señor X. Eso es. Y en Rajoy, M. Rajoy. Y los dos al final no ha pasado. Y lo más que probable es que esto, desgraciadamente,
esto no le llegue a afectar a Pedro Sánchez. Yo No, no estoy tan optimista es como una usted. opinión. De momento, Aldama está Muy bien. bajo custodia, está en la Claro. cárcel. A ver, ¿qué les parece? ¿Esto qué desenlace? Hombre, no lo sé, pero vamos ahora a jugar un poco rápido. ¿Qué pasa con Pedro Sánchez? ¿Puede afectarle todo esto o no? O como se está hablando ya, y algunos, yo no sé, es un sueño húmedo de mucha gente, piensa que Pedro Sánchez va a convocar unas nuevas elecciones de aquí a poco. No, A ver, don olvídese. Guillermo, Yo, que le veo muy pensativo. No, vamos a ver, que si no, efectivamente todo apunta a Sánchez. O sea, que desde el punto de vista del transcurso normal de los acontecimientos, esto debería desembocar en un aprieto judicial muy importante del presidente del gobierno. Pero quien quiera mentir, que hable del tiempo. Yo no tengo ni idea de cómo, hasta qué punto va a llegar. Yo lo que tengo muy claro es que el señor Sánchez no va a convocar elecciones. Es decir, el señor Sánchez, entre otras cosas, porque esto le está pasando. Se dice que no le pasa factura, sí que le pasa factura. Le pasa tanta factura que no puede convocar elecciones, porque Claro, que sabe la que las pierde. pierde. Porque Claro. sabe que las pierde. Entonces, el tema está en que la legislatura acaba en 2027. Y la única forma, que lo he dicho 1000 veces en este programa, la única forma de que haya un anticipo electoral es desbancando. Es decir, Sánchez no cae si no lo derribas. Puede presentar un proyecto de ley y no tener apoyos y pues nada, pues otra vez para adentro. Ya ha perdido no sé cuántos proyectos Un legislativos montón. que no los ha podido llevar, pero da igual, como si no gobierna. Pero él no va a convocar elecciones. Entonces, la única forma de que ese espectro de las elecciones anticipadas que la cierta derecha maneja desde antes incluso de que el Congreso nombrar a Sánchez presidente del gobierno, porque recuerden que íbamos a una repetición electoral. O sea, Sí. la idea de que esto no iba adelante sí, es desde Oh, el minuto uno. Entonces sí. sigue pensando en eso y eso la única forma es que los golpistas de Junts apoyen una moción de censura impulsada por Vox y por el Partido Popular y eso no lo va a hacer Puigdemont. O sea, por muchos guiños estúpidos que pueda hacer ahora el señor Rajoy. Pues, entre otras cosas, porque si consigue a base de guiños y a base de degradación moral hacer guiños a los de Junts, creyendo que puede apoyarse en ellos, inmediatamente pierde el apoyo de Vox, con lo cual ha hecho un pan como unas hostias, porque pongamos en la ficción de que Junts va a apoyar una moción de Bueno, censura, lo ha hecho, ha pero no apelado sale a, adelante. perdón, don Guillermo, lo ha hecho ya, apelando en este sentido, como bien dice, a Junts, al PNV. Ojo, ¿eh? Claro, pero por eso tenemos un problema en la cabeza de la dirección del Partido Popular que no se dan cuenta que no puedes tener, como decía aquel emperador, tener dos amores a la vez y no estar loco. Es decir, o pactas con Vox o pactas con Puigdemont. Pero alejarte de Vox para pactar con Puigdemont, ¿Te es da? decir, ganar 7 escaños a costa de perder 40 y tanto, o 50, no sé ahora mismo de cabeza los que tiene Vox, 33. estás haciendo sí. un pan como unas hostias. Entonces, la idea de que salvo que Sánchez presente él voluntariamente un anticipo electoral, que insisto, los sondeos le están dando, salvo el CIS, que dirá misa cantada de Bueno, 12, pero todos los sondeos son absolutamente unánimes en dos cosas. Primero, que PP y Vox tienen mayoría absoluta y que el PP no puede alcanzar la mayoría absoluta sin Vox. En y eso el hecho, coinciden todos los funcionarios del país. Entonces, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Yo, pues el manual de resistencia. Aunque no pueda ni siquiera gobernar, yo no dejo el gobierno. Y yo creo que Sánchez no va a dejar el gobierno. Me a puedo equivocar porque pesar, no y yo Sí, pregunto, a pesar de que a la mujer pueda pasar por el banquillo de los acusados y que su nombre aparezca en muchos de los procesos que están iniciándose o que ya están en desarrollo, ya hemos visto en qué se ha traducido eso, en irse, que también recordemos, es que este error de la derecha de que Sánchez está que se agotado iba. ha salido en cada ocasión. Es decir, Sí, de cuando el verdad. señor Sánchez dice, me voy 5 días, había gente en la derecha que se creía que se iba a ir. O sea, Sí, hay sí, una sí. parte de la derecha política y mediática de este país que sigue sin conocer a Sánchez. es Puede criticar el deseo, mucho, las ganas. puede ponerlo a parir, todo lo que tú quieras, pero no acaban de captar su esencia. Y su esencia es que él, por quedarse en el poder, hace lo que haga falta.
¿Y en qué se va a traducir una posible imputación de su esposa? Pues en un nuevo proyecto legislativo para amordazar a los medios de comunicación, para utilizarlo contra los tribunales. En eso saldrá, pero no va a decir, ay, como han Bueno, imputado a mi don mujer, Guillermo, en eso y en una nueva carta de amor. Tendremos la tiene segunda otra parte carta de de la carta amor. de amor a su mujer. Le hará otro poema. Entonces lo hará en verso. Si la imputan, lo hará en verso. Bueno, Pero, de hecho, ya creo que al desfile del 12 de octubre ya fue solo Sánchez, no fue acompañado por Sí, su sí. esposa. Yo creo que el divorcio es Sí. inminente. No, no, es decir, yo es que sigo pensando, estoy con don Guillermo, y yo recuerdo haberlo defendido aquí también en este programa, cuando la famosa carta de amor, que había gente que decía, no, igual dimite, no, 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 que no se van a ir. O sea, es más. Y ojo, que el día en el 27 que no haga unas elecciones, que no gane, es que no vuelva a ganar las elecciones. Es decir, no, o sea, la izquierda es que no, o sea, no son como nosotros. Me sabe mal decirlo, y yo sé que hay gente de izquierdas de buena intención, pero no, es decir, al final acaban votando una y otra vez, votan sí, sí. a los mismos. Es decir, Y no es por introducir el Sí. tema que había comentado off the record de ver un poco la situación de los otros partidos de la oposición, Sí, de eso pero quería si hablar un solo poquito tenemos a ahora. Sánchez para el 2027, es que como Alvise se presente en las generales, y fíjese que se lo estoy diciendo a alguien que, a diferencia de don Fernando, que es más pesimista que yo, piensa que el PSOE ahora mismo ganaría las elecciones otra vez. Yo pienso que no, digo que no. Yo digo que si hay elecciones generales, el PSOE se va a la oposición. Ahora bien, de aquí al año 2027, que es cuando van a haber las elecciones, si se consolida una tercera fuerza a la derecha del PSOE, no digo ya una cuarta, pero digo que se presentara Alvise, que se presentara Vox y se presenta el PP, probablemente el Partido Socialista pueda continuar 4 años más. lo de Y Albizu eso dalo por hablo hecho, con tres formaciones, no hablo Lo de de, cuatro, lo de Albizu dalo por hecho, don Guillermo, por decisiones de Vox. Pero como haya esto, porque el voto de Alvise fue un poco un calentón, que suele ocurrir mucho con los comicios europeos. La gente en ese momento Bueno, tiene sacudida. Pero Alvise como tiene ahora un hándicap. consigue, Alvise ahora no tiene, está pasando mal políticamente, pero como eso se consolidara Ujú. y hubiera una división como la que hubo en los europeas, con tres formaciones, insisto, hablo de tres, no cuatro. Imagínate que hay una nueva decisión en Vox. Entonces tenemos a Sánchez hasta, yo no hablo de Pedro Sánchez 2027, pero empezaré a hablar de Sánchez 2031. Porque no tanta división, porque el Sánchez lo que va a hacer muy estratégicamente es catalizar todo el voto antiderecha a favor del PSOE. Bueno, Pero pues bueno, ahí ya nos estamos adelantando mucho los acontecimientos. aprovechando, pero bueno, vamos a ver, y aprovechando este comentario de don Guillermo, diría que los dirigentes históricos eh, de hace 10 años de Vox pues ya no están en su inmensa mayoría. Y se está rumoreando que puede haber un congreso refundacional o vete a saber, con lo cual cabe la posibilidad o bien de reconducir esto en tanto a Vox o que pueda haber otra alternativa diferente a Vox. ¿Qué les parece este horizonte? ¿Cómo lo ven, don Eduardo? ¿Cómo lo ve usted? Pues vamos a ver, yo creo que aquí lo importante es sumar, ¿no? Sumar para poder echar a esta izquierda Fumar, pero no el de comunista. Yolanda 10, no el de No, por Yolanda 10. favor, no, ese que se extinga también, como los dinosaurios. Entonces, lo importante es sumar, pero sumar de verdad, ¿no? Estos restan que son comunistas. A ver, Alvise. Yo creo que el voto de Alvise viene fundamentalmente de gente desencantada de Vox y también hay gente que no había votado o que no votaba, digamos, habitualmente y le ha dado el voto a Alvise. Entonces, yo creo que realmente Alvise al PP no le está quitando voto o apenas le está quitando voto. Con lo cual, el hecho de que se presente Alvise, si llega ese momento a las elecciones generales, pues probablemente al PP no le perjudique especialmente. A Vox es posible que sí que le perjudique un poco o bastante, pero bastante por la ley DON, no porque le quite muchos votos, sino por más bien por la aplicación de la ley DON y la pérdida de porcentaje de voto. Y Alvise, pues probablemente saque muy poquito, porque a él sí que le va a penalizar la ley DON muchísimo. Es decir, muchos de los votos que se llevaría Alvise se quedarían sin escaño.
porque lógicamente Alvise, para poder sacar algún escaño, tendría que presentarse en provincias como Madrid y Barcelona y poco más. Yo no creo que ni siquiera que en Alicante pudiera tener una oportunidad de tener escaño, ni siquiera. Alicante tiene 12 escaños, que están muy bien, es una provincia muy grande, pero ni siquiera ahí creo yo que Alvise tendría oportunidad. En Madrid, pues a lo mejor podría sacar un escaño. Y en Barcelona no lo sé, Barcelona es que también es muy especial. Pero sí, sería mucho voto, iba a decir desperdiciado, bueno, cada uno vota lo que quiere, pero decir, voto que no tendría fruto, ¿no? Y bueno, yo creo que al final realmente el PP sí que puede estar, si las cosas siguen como están, en torno a 150, 150 y algún diputado, 155 por ahí. No creo que tenga muchos más, ¿eh? Sinceramente digo, no creo que el PP tenga muchos más porque tampoco hay ya mucha gente entusiasmada con el PP y Vox, pues si Dios quiere, podría mejorar o bajar un poquito algún diputado, con lo cual podría sumar con el PP fácilmente o más o menos fácilmente para lograr mayoría absoluta. La cuestión es si efectivamente una vez que suman hay acuerdo. Porque claro, es decir, la situación entre el PP y Vox ahora mismo no es idílica. Se han roto muchos puentes. Recordemos la salida de Vox de los gobiernos regionales, pero salida de Vox que fue provocada y reconocida por el propio Feijóo, ¿eh? El propio Feijóo reconoció en un programa de radio de Carlos Alsina en Onda Cero que él había provocado la ruptura de los gobiernos regionales. Entonces, si la situación no es tan fácil un pacto PP-Vox hoy como lo es socialistas comunistas siempre. Pues eso es preocupante, porque los que estamos fuera de todo esto nos apuntamos a la teoría de que tenemos al sátrapa este hasta el 2030, ¿no? El 31. Claro, el problema yo fundamentalmente, que es la sensación que y lo he dicho hoy 2 veces ya, lo voy a decir una tercera vez, que los votantes de derecha son más exigentes. Es decir, que llega un momento que ahora mismo, yo sinceramente, después del espectáculo del otro día, de la oposición, con el tema de la ley esta y el montaje que hicieron el PP, es decir, si fueran las elecciones mañana, no se te ocurriría votar. Es decir, tiene que pasar mucho tiempo y yo creo que, y para mí, el PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, tienen que decir, vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Y para eso vamos a tener a los mejores de nuestro partido al frente. Y yo, eso, a día de hoy, yo no lo veo. O sea, quieren ganar como Mariano Rajoy, que es esperando en la puerta del cementerio que pase el cadáver de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no se va a suicidar, no va a dimitir, no se va a ir. Yo es la visión que tengo. Es decir, yo para mí lo que tendría que hacer Feijóo de momento es empezar a cambiar, es decir, cambiar radicalmente su equipo. Es decir, no le está funcionando. Mira, hay un tema. El ministro de Economía presionó a una consejera del Banco de España para que dimitiera. Y eso nadie le pregunta nada. Es decir, oiga, ¿cómo es posible? O sea, no están en lo que están. Es decir, tienen que estar en una posición con los mejores, gente brillante, gente comunicativa. Lo que hemos explicado aquí, por ejemplo, esto de la ley de que las penas de los etarras no son las mismas. Yo puedo estar juzgado por robar un caramelo en Francia y ese año no me lo tienen que quitar de España, que es por matar a varias personas. Pues eso tienen que explicarlo y no lo están haciendo, no le está llegando a la gente. Y yo creo que para mí es una cuestión de que, para mí, PP y Vox tienen que estar, primero, PP está empeñado en, para gobernar tengo que matar a Vox, que es un craso error. Pero su política es esa, reconocido por varios dirigentes. Hay que matar a Vox y hay que absorber a Vox. Y Vox tampoco hace nada por evitarlo. Es decir, para mí, Ya, ¿cuál es la sensación? No, oiga, para ganar tienes que ganar los dos juntos. muy bien. Pues dicho queda, porque no nos queda tiempo para decir nada más. Madre mía, ¿Eh? qué desastre. Se acabó la diversión, como decía aquel. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Gracias a nuestros oyentes por seguirnos. Y os deseo que paséis una muy feliz semana. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Adiós, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días.